Bueno, pues vamos a dar comienzo a este tercer webinario, ¿de acuerdo? Si hubiese, como os he comentado, si hubiese algún problema, lo primero activar el audio y si no, pues por favor decídmelo a través del chat. Me presento para los que no me conozcáis o los que no hayáis estado en los anteriores webinarios o en otros seminarios. Soy Antonio Salas, trabajo como responsable de distribución para España y Portugal de Fluke Networks. Y quiero agradecer también a Verdin la oportunidad de darnos, de posibilitarnos estos webinarios para introducir, bueno, pues los diferentes aspectos de los nuevos equipos de certificación y este en concreto, pues para hablar más de la fibra y de la reflectometría óptica, ¿no? Bien, esta es una serie de webinarios que empezamos ya el 29 de octubre, es el último webinario, hoy 19, ¿de acuerdo? Hemos estado hablando de las novedades y mejoras en el proceso de certificación del cableado estructurado y por qué el segundo seminario trató más bien de la parte de fibra, de la certificación de fibra nivel 1 y entonces, bueno, pues este último webinario lo queremos tratar sobre la autoridad de la reflectometría en fibra y de los reflectómetros ópticos, de los OTDRs en las infraestructuras de datos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues comenzamos entonces y lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿para qué un OTDR? ¿Para qué sirve un reflectómetro óptico, ¿no? El OTDR pues significa, y viene del inglés, del Optical Timing Domain Reflectometer, que es reflectómetro óptico en el dominio del tiempo. Es decir, el reflectómetro óptico lo que está haciendo es darnos un análisis real, pues en tiempo real también, por supuesto, del estado de la fibra a través de un solo elemento del reflectómetro. No necesitamos un elemento remoto o un dispositivo remoto, pues a través de un único dispositivo, del principal y del estudio de la reflectometría, podemos obtener información de la fibra, información de la atenuación, información de la distancia, información de los eventos reflexivos, no reflexivos, conectores, empalmes, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos da principalmente un reflectómetro. En el mundo de los datos y en el mundo de la certificación, siempre se ha hablado de la certificación de nivel 1 respecto a la certificación de nivel 2, ¿de acuerdo? Tanto bajo las normas americanas, la TIA, la 568C, como bajo las normas internacionales y europeas, como la ISO 801 y la IEC 14763, ¿de acuerdo? Esos siempre han sido los niveles 1, Tier 1 o nivel básico, que es el nivel de certificación por OLTS o LSPM, es decir, fuente de luz más medidor de potencia, y el nivel 2 o nivel extendido, que es el nivel de reflectometría óptica, las pruebas reflectométricas. Bien, pues los dos métodos son complementarios, pero uno, el 2, no sustituye en ningún caso al primero. Eso tenerlo siempre claro, es decir, según las normas, el reflectómetro óptico, dando más información, en ningún caso puede sustituir el nivel 1. Una certificación pura y dura hay que hacerlo a través de certificación de nivel 1 y el nivel 2 me da información cualitativa, análisis complementario, pero no me sustituye en ningún caso el nivel 1. Eso es muy importante, ¿no? Evidentemente ambos métodos tienen ventajas y tienen sus limitaciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de certificación, los 6 pasos correctos para la certificación de la fibra son los siguientes. Lo primero, la inspección. Comprobar, y siempre nunca nos cansamos de decir y de repetir, que el 85% de los problemas en fibra son debidos a problemas de suciedad. Por lo tanto, la inspección es básica y habría que realizarla siempre. Una vez que se realiza la inspección, se comprueba si está sucia o no está sucia, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, bueno, pues se sigue haciendo la medida, según la norma, no solamente se debe continuar a hacer la medida y certificar a nivel 1, sino según la norma habría que guardar esa medida también y esa fotografía de la cara externa de la fibra, y si no estuviese limpia, pues entonces hay que volver a inspeccionar y limpiar, ¿de acuerdo? Una vez que está limpia y guardada, se certifica y en este caso, otra vez, si va todo bien, pues se guarda igualmente la certificación y se descarga, bueno, la medida en la nube es por
es un método, digamos, lo que hay que descargarlo evidentemente es en memoria, tanto en memoria interna de memoria externa, memoria interna del dispositivo, como evidentemente ahora los nuevos dispositivos son capaces también de tener una cuenta en la nube y de poder guardar esta información y esta certificación externamente, ¿no? De tal manera que se pueda consolidar todos los resultados de fibra, de cobre, de reflectometría a través de un único informe. En el caso de certificación de nivel 1 falla, pues entonces aquí es donde tendríamos que hacer otro paso más, y es comprobar a través del reflectómetro óptico dónde está fallando. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué elemento de ese enlace es el que falla? Una vez que se inspecciona con el reflectómetro óptico, se arregla, se reverifica otra vez con el OTDR y se vuelve a pasar la certificación de nivel 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en los pasos de la certificación, el OTDR es útil para comprobar que efectivamente qué es lo que está fallando en la fibra, ¿de acuerdo? Una vez que no pasemos la certificación de nivel 1. Esto es muy importante. Por lo tanto, ¿qué utilidades tiene el reflectómetro? El OTDR lo resumimos en lo siguiente: complementariedad a la certificación de fibra nivel 1, ojo, no la sustituye, esto es muy importante. Detección y resolución de problemas en la certificación, ¿de acuerdo? Detección y resolución de problemas en mantenimiento correctivo, es decir, además de en los pasos de certificación, durante un periodo de ejecución y el periodo de mantenimiento podemos encontrarnos con diferentes problemas, que haya cortes, que haya roturas, y entonces la mejor manera para comprobar que efectivamente hay una rotura en fibra y dónde se ha producido esa rotura es única y exclusivamente a través de un reflectómetro óptico. El reflectómetro óptico nos da la información de en qué punto exacto se ha roto o hay una atenuación mayor por diferentes motivos: macrocurvaturas, roturas, empalmes, fusiones no buenas o conectores que se han deteriorado, ¿de acuerdo? Entonces, otro tema también es el mantenimiento preventivo. Para mantenimiento preventivo entendemos un mantenimiento periódico para que no llegar a situaciones de rotura o de fracaso. Es decir, el mantenimiento preventivo es algo que debe realizarse pues periódicamente con una cadencia de 1 mes, 2 meses o 1 año, depende de las situaciones, y es comprobar, digamos, el estado de todos los enlaces, de todos los puntos, de todos los conectores, y cuando efectivamente vemos que un conector puede ir derivando a tener peores resultados, pues significa que tendríamos que resolverlo y quitarlo antes de que llegue a la rotura absoluta, ¿no? De esa manera nosotros realizamos un mantenimiento preventivo, ¿eh? Estas son, digamos, las 4 utilidades de lo que sería un OTDR, ¿de acuerdo? De ayuda y complementariedad a la certificación de nivel 1, resolución de los problemas de certificación y utilidad, detección y solución en el mantenimiento, tanto correctivo como preventivo. Bien, ¿qué es en el fondo hemos visto para qué sirve? Vamos a ver ahora qué es realmente un OTDR, ¿no? Un reflectómetro óptico lo único que es una fuente de luz, ¿de acuerdo? En cuya salida de la fuente de luz tenemos un splitter, de tal manera que me permita, un divisor, lo que me permita, digamos, para que pase la luz por un lado y por otro lado estudiar la luz de que rebota, la luz reflejada a través del medio de la fibra que estamos transmitiendo y que me es devuelta a través de la fibra, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos una fuente de luz, la fuente de luz emite pulsos, varios pulsos, esos pulsos tienen una anchura, ¿de acuerdo? Que de hecho, cuanto más ancho es el pulso, más energía transmito, ¿eh? Por eso también el pulso es un elemento configurable dentro de un OTDR. Entonces, cuanto más ancho es el pulso, más energía transmito, más capacidad, digamos, de distancia puedo tener, pero evidentemente esto es un compromiso entre la distancia y la precisión. Mayor pulso, mayor anchura, mayor energía, mayor distancia que puedo medir, pero al mismo tiempo menor precisión, ¿de acuerdo? Y esto también depende un poco del entorno en el que esté trabajando y en el que me interese en ese momento analizar. Y la prueba es muy fácil, simplemente lo que hago es lanzar un pulso, ese pulso de prueba me es devuelto más atenuado o con una reflexión mayor, y lo que hace el micro de un OTDR es simplemente estudiar el tiempo que ha tardado el pulso en volver, atenuado o reflejado, de tal manera que el tiempo que ha tardado en volver es, sabiendo que el pulso viaja a la velocidad de la luz
partido en este caso por el índice de refracción del medio, ¿de acuerdo? Pues como la ida y la vuelta, digamos que tarda lo mismo en ir que en volver, pues lo dividimos por dos, y la distancia es, lógicamente, el tiempo que ha tardado el pulso en ir y volver, partido por 2 por la velocidad de la luz o por la velocidad de la luz en ese medio. ¿De acuerdo? Pues la velocidad de la luz en ese medio, que es la velocidad de la luz en el vacío, C partido por el índice de refracción en el medio. Y eso es lo que está haciendo un reflectómetro. Ni más ni menos que comprobar el tiempo en el que se me devuelve el pulso que yo estoy transmitiendo. De esa manera, de todas maneras, la fibra, a diferencia, por ejemplo, del cobre, tiene unos efectos o tiene unas impurezas, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que, bueno, por un lado, se me transmita a través de lo que llamamos el efecto de scattering por Rayleigh, pues estas impurezas hacen que se me devuelva cierta potencia hacia atrás, de vuelta, pero además absorbida, es decir, con una mayor atenuación. Estos defectos, en el fondo, es un favor que me está haciendo la fibra, porque de esa manera puedo comprobar cuál es la atenuación real de la fibra a través de lo que sería mi reflectómetro, ¿de acuerdo? Por otro lado, cada vez que paso de medio, de un medio a otro, de un conector a otro o al vacío, lógicamente hay una reflexión y ese pulso viene reflejado hacia atrás como un pico, con un pico mayor debido a la reflexión de paso de medio, y hay una diferencia de intensidad. Otro de los efectos que analiza, por ejemplo, el OTDR es otro de los efectos que analiza el OTDR son, por ejemplo, la posibilidad de que haya microcurvaturas o macrocurvaturas. Las microcurvaturas son imperfecciones microscópicas en la geometría que se realizan en el proceso de fabricación, ¿de acuerdo? Y la macrocurvatura es son las curvaturas que se realizan durante la instalación, debido a, por ejemplo, que se curva la fibra, pasos por diferentes conductos, porque sobra fibra y entonces hay que enrollarla, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, si el radio de curvatura es mayor del índice que permite la fibra, pues lógicamente los modos, sobre todo a nivel multimodo, pues hacen que salgan en lugar de ser conducidos y guiados por el núcleo. Esto hace que se pierda cierta energía y por lo tanto tengamos determinada atenuación. Y eso afecta, en cierto modo, por ejemplo, a las fibras multimodo, a las fibras monomodo. En las multimodo incluso algunas tenemos pérdidas, pero en las monomodo también se detecta bastante lo que es una macrocurvatura. ¿De acuerdo? Otros temas de pérdidas los tenemos evidentemente por empalmes, por fusión, por desalineamiento del núcleo en la fusión, o en los empalmes mecánicos por igualmente desalineamiento del núcleo o porque haya reflexiones y suciedades en la superficie. Bien, esto es lo que generalmente un OTDR nos está dando. ¿De acuerdo? Nos está dando una traza en la cual lo que tenemos es en el eje horizontal tenemos la distancia y en el eje vertical las pérdidas en dBs. Como veis hay varios picos y todos estos picos son elementos reflexivos, es decir, cuando la luz pasa de un medio a otro. Es decir, cuando hay un conector. Un conector es un elemento reflexivo. Sin embargo, una atenuación, una fusión, un empalme es un elemento no reflexivo y solamente tenemos pérdida. Las pérdidas, como veis aquí, son principalmente la caída que existe entre el punto principal, entre el inicio y el final. Ahora lo voy a dibujar para que lo veáis mejor. ¿De acuerdo? Aquí este es el punto inicial y este es el punto final. Por lo tanto, las pérdidas que tendríamos aquí en total de la fibra serían estos que veis, esta diferencia en dBs respecto al inicio hasta el final. Y las pérdidas de una atenuación solamente serían las pérdidas debidas por este empalme. Y después tenemos estos eventos reflexivos que, dependiendo si el pico es mayor o menor, pues lógicamente implica que haya más suciedad o que no haya o que haya una reflexión mayor debido al desalineamiento de los núcleos y esta luz viene hacia atrás y por lo tanto vemos aquí estos eventos reflexivos. Aquí podemos ver evidentemente la distancia total, ¿de acuerdo? Y que imaginaos que esto es 1 kilómetro, ¿vale? Y también la distancia en los cuales se encuentran los diferentes eventos. Por ejemplo, este evento se encuentra a 0 metros, este evento se podría encontrar a 400 metros y este evento se podría encontrar a 800 metros para que os hagáis una idea. ¿De acuerdo? Eso es toda la información que nos puede dar
que nos puede dar un OTDR a través de su traza. Bien, esta traza, de todas maneras, tiene algunos, hay que saberla interpretar. Por ejemplo, aquí donde veis, estos son elementos reflexivos, y como veis, aquí hay dos elementos reflexivos, es decir, habría dos conectores para que os hagáis una idea. Un parámetro importante del OTDR es lo que llamamos la zona muerta de evento. La zona muerta de evento, cuanto más corta, es mejor, sobre todo para determinados tipos de entornos y sobre todo para los entornos en los cuales hablamos de infraestructuras de datos, de data center, de datos de empresa, cableado, perdón, de empresa, de edificios. ¿Por qué? Porque tenemos latiguillos cortos y entonces los latiguillos cortos significa que tenemos por lo menos dos conectores. Y cuanto más cerca estén estos conectores, si nosotros tenemos una zona muerta no corta, sino que realmente me está cubriendo todo, como vemos en esta segunda parte del dibujo, como vemos aquí, por ejemplo, digamos que estos son dos conectores, si el OTDR no es capaz de ver esos dos conectores porque tiene una zona muerta más amplia, es decir, los cubre como lo vemos aquí, pues para OTDR no hay un latiguillo, para un OTDR solamente hay un conector. Y entonces no puede detectar lo que sería un latiguillo y cree que solamente hay un conector. Eso es porque siempre insistimos en que en la zona muerta es un elemento, un parámetro muy importante de un OTDR, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta como elemento importante de ese OTDR. Bien. Perfecto, bien. Pues otro de los elementos que tenemos que utilizar son las bobinas de lanzamiento, tanto de inicio como de cola. ¿Por qué? Porque una bobina de lanzamiento, si yo no la utilizo, además de que me absorbe cierta energía para las reflexiones, por un lado me permite conocer cuál es la pérdida del conector principal. Si yo no utilizo esta bobina de lanzamiento, entonces yo nunca podré saber cuál es la pérdida de este conector, por ejemplo, porque directamente estoy conectándolo al puerto de mi OTDR. Si utilizo una bobina de lanzamiento con una distancia, por ejemplo, de 100 metros, 200, 300, este me está dando realmente las pérdidas de este conector, que es el que me interesa, ¿de acuerdo? Que es el que está, por ejemplo, en el pasamuros. Y entonces esto es lo que más me interesa y aquí veo que estas son las pérdidas que tengo por ese conector. Bien, por eso también si este es el último conector y yo aquí no pongo ninguna otra bobina de lanzamiento, pues lógicamente me va directamente y cae directamente sobre el fin de fibra, ¿no? Y eso es lo que no quiero. También querré conocer cuáles son las pérdidas de este último conector. Bien, pues entonces para eso utilizamos la bobina de recepción y de esa manera también, como podéis ver aquí, puedo comprobar y puedo ver cuáles son las pérdidas de este último conector gracias a la última bobina de recepción. Por lo tanto, casi obligatorio utilizar la bobina de lanzamiento, siempre, eso es obligatorio. La bobina de recepción es muy, muy conveniente para poder utilizarla, para poder conocer las pérdidas del segundo o del último de los conectores, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también para hacer las medidas bidireccionales. Si yo hago unas medidas bidireccionales, esto me va a venir muy bien, pues porque a veces tengo medidas, por ejemplo, aquí pérdidas negativas, porque paso de un tipo de fibra con una apertura numérica a otro tipo de fibra, y eso se me iguala en el momento que yo hago las pruebas en modo bidireccional desde un extremo al otro extremo, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues aquí vemos, por ejemplo, vamos a calcular el presupuesto de pérdidas de este enlace. Veis que aquí tengo un medidor de potencia, aquí tengo una fuente de luz, la fuente de luz emite y al emitir la fuente de luz, pues lo que tengo es unas pérdidas en el final y una medida de potencia que debería ser 270 dB por debajo de lo que me da la fuente. ¿Por qué? Porque tengo aquí 300 metros de fibra, 300 metros a 3,5 dB por kilómetro, implica que voy a tener que tener unas pérdidas de 1,05 dB. Tengo dos conectores finales que me van a suponer 0,3 dB de pérdidas por conector. Y tengo un conector en medio que me va a suponer una pérdida de 0,75 dB. Y otro, fusión, que me va a dar una pérdida de 0,3. Si hago la suma, la pérdida total es de 2,7, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si yo hago la medida, por ejemplo, en este caso, con un OTDR me va a dar lo que es, y aquí lo podéis ver, me va a dar perfectamente el primer conector, el segundo conector, que es un latiguillo, aquí veis los dos conectores, y esto evidentemente es un latiguillo de 7 metros, ¿vale? El segundo enlace de 80 metros, el conector final y el final de fibra, ¿vale? Lo tengo todo, pero aquí
estáis viendo que tengo al final del latiguillo de los 7 metros, tengo una atenuación bastante preocupante, bastante alta, ¿de acuerdo? Esto hace que evidentemente en este punto yo tengo unas pérdidas, por ejemplo, porque el OTDR me va a poder dar la pérdida de cada uno de los eventos, en este caso del empalme o del conector, de 0,88, que no pasaría punto por punto para cada uno de los empalmes o conectores según la norma, ¿no? Bien, entonces en este caso el OTDR ya me ha indicado, no pasaría tampoco lo que es una certificación de nivel 1 porque estoy por encima de las pérdidas. Sin embargo, el OTDR me dice cuál es el fallo y dónde está el fallo, ¿vale? Lo compruebo a través, por ejemplo, de un microscopio óptico, compruebo dónde está el fallo, la conexión, y lo que hace simplemente, pues lo limpio, y de esa manera, cuando paso el OTDR, como habéis visto aquí, el problema está resuelto. La atenuación es mucho menor que antes y pasaría la norma perfectamente, ¿eh? Por lo que veis ahí la utilidad que tiene realmente el OTDR. Bien, ¿cuál es el problema habitual en los OTDRs? En los OTDRs del mercado, pues generalmente la complejidad en la configuración. Antes os he explicado que había que configurar, por ejemplo, el ancho de pulso. Cuanto mayor es el ancho de pulso, mayor capacidad de distancia tengo, pero al mismo tiempo me encuentro con un problema, la precisión. Voy a tener muchísima mayor precisión en la medida. El promediado, es decir, yo no lanzo un pulso, lanzo miles de pulsos en segundos, en tiempo. Esos miles de pulsos hace que la traza recibida sea mucho menos ruidosa, ¿no? Y sea mucho más perfecta. Y después también ajuste de los límites, las pérdidas, las reflectancias, cuál es el límite para esa pérdida, según esa norma americana o según la otra norma europea, etcétera, etcétera. O según, evidentemente, también las normas de aplicación. Bien, pues entonces todo eso hace que el OTDR tenga una determinada complejidad ya de por sí en lo que sería la configuración. Por otro lado, existe también la complejidad en la interpretación de resultados. Hay que interpretar una traza. La traza yo la he simplificado a la hora de enseñarosla antes. Os he enseñado cuál es el fin de fibra, el inicio de la fibra, los eventos, cuáles son los eventos reflexivos. Pero nosotros nos podemos encontrar con eventos escondidos, con eventos a los cuales no tenemos la atenuación, con eventos también que llamamos fantasmas, cuando hay una reflexión muy alta y se vuelve a repetir por el viaje doble de la luz, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que saber interpretarlo. Y nosotros, si lo damos en traza, tenemos que interpretarlo nosotros, leerlo nosotros, saber dónde están los conectores y tenemos que hacerlo interpretar al cliente, enseñarle qué es lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los tiempos de análisis también aumentan y eso es algo importante a tener en cuenta. Por lo tanto, estos siempre han sido los problemas habituales de todos los OTDRs y ya para colmo, sobre todo para determinados entornos de datos, campus, LAN, data center, donde tenemos enlaces relativamente cortos, tenemos bastantes patch panel, tenemos lo que es bueno, aquí veis un ejemplo según la distribución, según la norma ISO 801, pues cómo dividir en la fibra en diferentes puntos, digamos que son conectores MPOs o conectores MTPs para lo que es una transmisión de 40 y 100 gigas, donde veis que tenemos una red de acceso, distribución principal, una zona de distribución y el cableado de equipamiento. Esto hace que nos encontremos, lógicamente, con empalmes de menos de 1 metro en algunos casos, o de 1 metro o de 2 metros, enlaces relativamente cortos. Y los OTDRs, muchos que los que están en el mercado, por no decir la mayoría, no están diseñados para estos entornos de datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos encontramos con 4 problemas principales en los OTDRs tradicionales, que son, lo repetimos, complejidad de la configuración, interpretación de resultados, tiempo de análisis y que no están diseñados para entorno de datos. Para eso, evidentemente, necesitamos la solución que nosotros damos, es la plataforma, nuestra plataforma Versif, ¿de acuerdo? En la cual la plataforma es una plataforma completamente versátil que te permite trabajar tanto en fibra como en cobre, reflectómetro óptico como microscopio. Puedes añadir los módulos en cualquier momento y trabajar con cualquiera de estos módulos. Te permite configurar diferentes pruebas dentro de un proyecto para tener todo preconfigurado desde el inicio, sin necesidad de perder tiempo en obra o en campo para realizar cualquier tipo de medida o para configurar la medida cuando en campo posiblemente lo que estés añadiendo es más riesgo a provocar más problemas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y, por otro lado, los módulos que estamos ofertando son módulos que pueden ser tanto multimodo como monomodo, en 850 los multimodo y 1300,
los monomodo en 1310 y 1550 y los quad en 850, 1300, 1310 y 1550. Y por otro lado, es la capacidad de simplificar lo que es la medida en sí, tanto en configuración como en interpretación. Es decir, somos capaces de configurar el equipo y de tener la medida en 9 segundos, en 2 longitudes de onda. Configurando el sistema en modo data center, para multimodo, tenemos una medida realizada simplemente en 9 segundos, rápida, nos genera un mapa de eventos y nos proporciona un pasa-falla automático según los estándares de la industria. El mapa de eventos, como podéis ver aquí, es un mapa de eventos que me está dando en cada momento, me da evidentemente también la traza, pero aquí lo que yo tengo es interpretación gráfica de dónde están los conectores, qué distancia tiene cada latiguillo, qué distancia tiene la fibra total, dónde está el fin de fibra. Y además me está diciendo cuáles son los conectores que fallan y cuáles son, por ejemplo, los eventos escondidos, etcétera, etcétera, como podéis ver aquí. ¿De acuerdo? El mapa de eventos simplifica extremadamente lo que es la medida de la traza. Como veis aquí, esto es una traza. Esto también, evidentemente, lo tiene que dar el OTDR, la traza. Este es, por ejemplo, que lo que veis aquí, que yo señalo, es la fibra de lanzamiento, que aquí la podéis ver como en gris, ¿de acuerdo? Después tenemos 100 metros de fibra, ¿de acuerdo? Esos son los 100 metros de fibra que veis aquí. 100 metros de fibra con un latiguillo de 5 metros, que es este latiguillo. Aquí directamente ya lo estoy interpretando. Me está interpretando este latiguillo de 5,25. Como la pantalla es táctil, puedo ir a través de los diferentes eventos y que cada uno de los eventos me esté diciendo cuánto tiene de pérdida. 1,16, por ejemplo, este empalme, que es este que veis aquí, y evidentemente esto ya me dice que tengo un problema adicional, un problema de unas pérdidas mayores de las permitidas según el estándar, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues yo me voy conectando, estoy viendo además, veis aquí, es tan buena la zona muerta que para este latiguillo de 5,25 metros, esto, en lugar de ser un evento escondido, que es cuando no puede leerme el OTDR la atenuación del segundo conector, que está cercano al primer conector, en este caso me la puede leer perfectamente, porque la zona muerta de evento es buena, ¿de acuerdo? Si no fuese así, si la zona de muerto no fuese buena, pues entonces el evento escondido aparecería aquí, como veis aquí en este ejemplo. Y entonces me aparece que tengo un evento, que tengo un conector y que hay un latiguillo de 5,0 metros, lo que es correcto, pero no sé realmente cuándo tiene la atenuación este elemento de aquí, ¿vale? Por eso la importancia del mapa de eventos, que además se puede reportar en el informe que nosotros daremos a nuestro cliente en cualquier momento, ¿vale? Bien, después esto es la importancia de utilizar o hacer las medidas en modo bidireccional, además de poder leer lógicamente con la fibra de cola, de poder leer lo que es la atenuación de este conector. La fibra de cola me permite también que cuando vaya al otro extremo hacer la medida en el otro lado, de tal manera que tengo el promediado y nunca voy a tener una pérdida negativa como tengo aquí. La pérdida negativa se debe a que paso de una fibra con una apertura numérica mayor de otra fibra, por lo tanto se transmite menos luz. Y eso es por lo cual estoy teniendo aquí una pérdida negativa, ni más ni menos. No es muy preocupante, pero para que me salga perfecto, pues ya hago el promediado en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tengo la posibilidad de hacer medidas en Smart Loop con este OTDR. Como hemos visto, que tengo una fibra de lanzamiento en un punto y una fibra de lanzamiento en otro punto. De esa manera lo que hago es tenerlo en modo bucle y lo que hago es, en la mitad de tiempo, puedo hacer 2 medidas. Lo que antes hacía en una sola dirección, ahora lo hago en 2 direcciones, simplemente utilizando en lugar de 3 bobinas, en lugar de 2 bobinas, 3 bobinas, una de lanzamiento, otra de cola, esta es la de cola, esta es lanzamiento y esta la de bucle. Y el OTDR ya tiene inteligencia suficiente para entender cuál es las fibras inicial, la del extremo y cuál es la medida bidireccional. De esta manera hago 4 medidas en lugar de 2, en la mitad de tiempo. Eso es lo que sería la prueba en modo bidireccional. Muy bien. Pues vamos a ver, por ejemplo, para que veáis, os voy a hacer un ejemplo de lo que tardaríamos en hacer una medida en modo bidireccional con la prueba de Smart Loop frente a una medida en modo bidireccional en modo, es decir, sin modo Smart Loop. Bien, pues vamos a iniciarla para que veáis el ejemplo.
Aquí lo veréis. A ver si lanza la medida. Ahora, como estáis viendo, pues lo que tardo yo en hacer una medida, en un punto yo ya he hecho, por ejemplo, hasta 4 medidas y en el otro punto solamente he hecho 2 y voy a por la tercera, ¿de acuerdo? De tal manera que estos son en total, pues son 12 fibras y esas 12 fibras las estoy haciendo en modo bidireccional en un tiempo, mientras que en el modo tradicional estoy haciendo las medidas en un sentido, pero después tengo que irme al otro extremo a hacer la medida en el otro sentido. No sé si lo estáis viendo, imagino que sí. Vale, pues en este caso lo voy a parar para no demorarnos mucho. Muy bien, aquí ya como podéis ver, ya termino mi prueba. Yo ya he hecho mis pruebas en modo bidireccional de todas las fibras, sin embargo, en este caso, tengo que irme al otro extremo para volver a hacer la prueba. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo paro y vamos a ver otro ejemplo. Lo único ahora comentaros también lo que es el software de gestión de Linkware. Como sabéis, el Linkware es un software que los que te utilizáis productos Fluke Networks os bastante familiar para generar lo que es los informes para vuestros clientes de certificación tanto de cobre como de fibra. Y evidentemente aquí veis un ejemplo de consolidación de fibra cobre, en este caso también de OTDR. Como podéis ver aquí, tenemos lo que son las medidas en varias longitudes de onda, las trazas, explicado para cada una de ellas, evidentemente, cuáles son las pérdidas e incluso se incluye un mapa de eventos. Y también se puede incluir la medida de inspección. Como veis aquí, esta es la medida de inspección que nosotros podemos incluir en nuestro informe. Lo ideal es tener un informe completamente consolidado con todas las pruebas realizadas. Muy bien, pues seguimos. Otro tema importante a tener en cuenta es el Linkware Live, ¿de acuerdo? Esto nos permite sincronizar todas las medidas, ¿de acuerdo? Todas las medidas estando en campo de diferentes equipos, en la nube, y a partir de ahí todo eso lo podemos recibir a través de pues cualquier navegador incrustado en nuestro smartphone, en nuestra tableta, y cualquiera que tenga los permisos, lógicamente, o el jefe de producto o el gestor de proyecto, puede estar leyendo en cada momento cuál es la situación de las diferentes medidas, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo generar el informe aún estando en una ciudad remota. Bien, comentaros desde el punto de vista comercial que actualmente existen siempre unos planes de recompra garantizado para todos aquellos que tengáis antiguos OTDRs o tengáis el servicio Gold, ¿de acuerdo? Nuestro servicio Gold sabéis que incluye pues no solamente lo que es una extensión de garantía, sino realmente es reparación, calibración y equipo de sustitución incluido. Entonces, para todos aquellos que tengáis un servicio Gold, que sepáis que existe la posibilidad siempre de recompra de aquellos equipos con Gold por los nuevos equipos, ¿de acuerdo? Y que sepáis también que existe pues, unos programas de recompra actuales de hasta 4.000 euros por un antiguo certificador. No tiene por qué ser un DTX, no tiene por qué ser un equipo Fluke, puede ser cualquier marca, cualquier modelo, ¿de acuerdo? Y cualquier modelo Fluke también anterior al DTX, el DSP, Omniscanner, etcétera. Es una promoción válida hasta el 24 de diciembre. Para todos aquellos que queráis adquirir, por ejemplo, una nueva plataforma con prácticamente con fibra, con certificación de fibra de nivel 1 o con reflectómetro óptico, que sepáis que existe casi hasta un descuento de 4.000 euros por la recompra del equipo antiguo. Y después para los OTDRs también anunciaros que mantendremos el plan de recompra de OTDRs. Es un plan de recompra que por la compra de un OTDR nuevo sobre plataforma Versif, pues tenéis hasta un descuento de 3.000 y 2.000 euros en algunos casos, depende del modelo adquirido, pero hasta 3.000 euros por recompra de un antiguo OTDR. También vale cualquier modelo y cualquier marca, tenerlo en cuenta. Muy bien, pues esto es todo. Solamente comentaros que efectivamente si tenéis algún interés, por favor, contactar a Verdin, contactarnos a nosotros, que os podemos dar, pues haceros una propuesta personalizada e individualizada para cada uno de estos
proyectos, ¿de acuerdo? Para cada una de estas necesidades que tengáis. Yo por mi parte ya he acabado. Si tenéis cualquier pregunta, pues podéis utilizar el chat, ¿de acuerdo? Y nada, estoy aquí a la espera. Si tenéis cualquier pregunta, esperaré unos 2 minutos y intentaré responderos a todos.